Ahora sí. Ahora vamos a hablar sobre linfomas y leucemias, ¿ya? Como ya les mencioné, es un tema, no es largo, porque, a ver, como pueden ver aquí, he tratado de hacerlo lo más ameno posible. Lo he hecho con 30 diapositivas, con cada cosa importante ahí en cada una, lo más resaltante de cada uno. Este, es un poco denso, sí, pero no es imposible de aprender, ¿ya? Así que presten atención porque les voy a dar los puntos claves para estudiar por el examen, porque he estado revisando un montón de exámenes y, ay, no se pasan. En algunos exámenes sí han sido muy difíciles, pero me he dado cuenta que esas preguntas que han venido difíciles de esos exámenes es porque estaban en pandemia. Y ustedes saben que los doctores de patología no son tontos. Y saben que probablemente estaban revisando por ahí en internet o tal vez tenían el libro en PDF, entonces siento que por eso han hecho las preguntas más difíciles. O sea, para aumentar ese nivel, porque ahí tenían la información. Y en los últimos exámenes de patología que he visto yo, básicamente no las mismas preguntas, ¿ah? Pero sí ha habido banco de este tema. O sea, se han repetido varias preguntas de este tema, de linfomas y leucemias, ¿ya? Bueno, ya. Ahorita vamos a hablar de neoplasias linfoides y neoplasias mieloides, ¿ya? Y primero tenemos que saber esto, ¿ya? ¿Cómo se diferencian las células? ¿Ya? Esto probablemente ustedes ya lo hayan visto, hace mucho tiempo tal vez, pero ustedes saben que todos siempre inician desde una célula madre hematopoyética, ¿ya? La célula madre hematopoyética tiene la capacidad de diferenciarse a cualquier tipo de estirpe celular, o sea, a cualquier estirpe celular. Puede diferenciarse a un linfocito NK, a un linfocito B, a un linfocito T, a neutrófilo, a lo que ella quiera. O sea, ella es Barbie, puede ser lo que ella quiere ser, de verdad, ¿ya? Eventualmente, tienen autorrenovación también, tienen la capacidad de autorrenovación, pero esta capacidad de autorrenovación también lo tiene el progenitor multipotente, ¿ya? Entonces, la célula madre hematopoyética posteriormente pasa a ser un progenitor multipotente. ¿Por qué multipotente? Porque este progenitor puede dar dos células, dos tipos de células, ¿ya? Al precursor de precoz con potencial linfoide y al precursor precoz con potencial mieloide. A diferencia de la célula hematopoyética, estos solo pueden diferenciarse a su estirpe celular. Es decir, este precursor precoz con potencial linfoide solo puede transformarse en linfocitos. Solo se va a poder diferenciar a linfocitos. ¿Sí? Eh, en cambio, la célula madre hematopoyética no. La célula madre hematopoyética se puede diferenciar a linfocito, macrófago, monocito, lo que quiera. Y lo mismo va para la célula precursora precoz con potencial mieloide. Solo puede diferenciarse a neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, plaqueta, eritrocito. Solo puede diferenciarse a eso. O sea, un precursor precoz con potencial linfoide, aunque quisiera, no puede diferenciarse a un eosinófilo o a un basófilo o un eritrocito. No, no puede. Y lo mismo, un precursor precoz con potencial mieloide no puede diferenciarse ni al linfocito T, ni al linfocito B, ni al linfocito NK. ¿Sí? Un ratito. Ya, ahora sí. Ya lista. Ya. Entonces, bueno, ustedes ya saben el resto de esto, ¿no? O sea, el precursor precoz con potencial linfoide se puede diferenciar, ¿no? En un prolinfocito T, un prolinfocito B, un prolinfocito NK, y esos pro pues, se transforman a pre, ¿no? Prelinfocito, y después se transforman al linfocito, ¿no? Hola, creo ¿Sí? que no estás compartiendo, perdona. Ay, no compartí. Ah, con razón. Ya, a ver. ¿Ahora sí estoy compartiendo? Ahora sí, Ya, listo. Gracias, gracias. Gali. Ya, entonces, como les mencionaba, ya tenemos la célula madre hematopoyética que se va a transformar, ¿no? Al progenitor multipotente. Y el progenitor multipotente se puede transformar a un precursor precoz con potencial linfoide y a un precursor precoz con potencial mieloide. El precursor precoz con potencial mieloide solo puede transformarse a toda su estirpe, a toda la estirpe mieloide, que es el neutrófilo, el monocito, el eosinófilo, el basófilo, las plaquetas y los eritrocitos. Mientras que el precursor precoz con potencial linfoide puede diferenciarse solo a los linfocitos, linfocito T, linfocito B, linfocito NK. En cambio, la célula madre hematopoyética puede diferenciarse a lo que ella quiera, ¿sí?
Entonces, tenemos el precursor con potencial linfoide, que puede transformarse en un prolinfocito de cualquier tipo, y posteriormente de ese prolinfocito va a madurar y va a salir el prelinfocito. Y este prelinfocito va a madurar y se va a transformar en un linfocito. ¿Ya? Básicamente es lo mismo con el precursor precoz, ¿no? Con potencial mieloide, que finalmente va a dar a los bueno, a las células mieloides, ¿no? A los eritrocitos, las plaquetas, los basófilos, los eosinófilos, monocitos, neutrófilos. Acuérdense que para que salgan las plaquetas tiene que haber un megacardioblasto, un megacariocito. Para que haya un eritrocito tiene que haber un eritroblasto. Para que haya un basófilo tiene que haber un basófilo blasto, ¿sí? Para que haya un eosinófilo tiene que haber un eosinófilo blasto. Y lo mismo, o sea, con respecto al neutrófilo, monocito, eosinófilo y basófilo, tiene que haber blasto. El blasto es la célula inmadura, ¿ya? Es la célula inmadura que después va a madurar y se va a transformar a su célula que corresponde, ¿no? Y lo mismo es acá, megacardioblasto, después megacariocito y del megacariocito las plaquetas. Y el eritoblasto, todos los blastos son las células inmaduras o las células jóvenes, por así decirlo, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y he tratado de hacerlo lo más ameno posible, porque en medicina a nosotros nos enseñaron una clasificación muy diferente a la clasificación que es aquí en patología. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la diferencia entre leucemias y linfomas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en medicina? Pero en el curso de medicina, no en la carrera de medicina. En el curso de medicina 1, por ejemplo, dividimos leucemias de linfomas. Las leucemias pueden ser agudas o crónicas, o pueden ser leucemias mieloides y leucemias linfoides. Y los linfomas se clasifican en linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Bueno, aquí es un poco diferente. En patología lo vamos a clasificar de esta forma. Todas son proliferaciones neoplásicas, ¿ya? Pero hay proliferaciones neoplásicas del estirpe linfoide, es decir, que afectan a todos los linfocitos, linfocitos T, linfocito B, linfocito NK, y a las proliferaciones neoplásicas de origen o de estirpe mieloide, es decir, que afectan a los eritrocitos, a las plaquetas, a los neutrófilos, a los eosinófilos, basófilos, macrófagos, a ellos, que son del estirpe mieloide, ¿ya? Entonces, dentro de las neoplasias linfoides vamos a tener a los linfomas y a las leucemias, ¿ya? Que en realidad no es tan correcto hacer esa diferenciación entre linfoma y leucemia, pero ya lo vamos a ver, ¿ya? Los linfomas son proliferaciones que van a surgir como masas tisulares delimitadas y que van a afectar principalmente a un ganglio, un solo ganglio o a una cadena ganglionar. Mientras que las leucemias son neoplasias que van a presentarse con una afectación extensa de la médula ósea que va a verse reflejado en los exámenes de sangre periférica, ¿ya? Y con respecto a las neoplasias mieloides, estas se van a dividir en tres. Vamos a tener a las leucemias mieloides agudas, o a la leucemia mieloide aguda, a los síndromes mielodisplásicos y a los trastornos mieloproliferativos crónicos. En el caso de los trastornos mieloproliferativos crónicos son varios, pero en esta clase vamos a ver uno que es el más importante, que es la leucemia mieloide crónica, ¿ya? Entonces, con respecto a la leucemia mieloide aguda, se da por células progenitoras inmaduras que se van a acumular en la médula ósea. Entonces va a haber una disminución de las células sanguíneas de nuestra sangre, porque todas se están acumulando en la médula ósea y ninguna sale de la médula ósea. Entonces esto se va a manifestar como anemia, como infecciones frecuentes. ¿Por qué? Porque bajan los neutrófilos y bajan las defensas, como sangrado, porque también los trombocitos o las plaquetas también disminuyen su número, porque todo se acumula en la médula y no salen a la sangre. Entonces toda la cantidad de células sanguíneas que tenemos normalmente en la sangre disminuye, ¿ya? En el caso de los síndromes mielodisplásicos, generalmente, y vamos a ver también, se asocian a hematopoiesis ineficaz. O sea, en el caso de las leucemias mieloides, hay producción de células, pero todas se quedan en la médula ósea. En cambio, en el síndrome mielodisplásico, no hay producción de células, o hay una producción ineficaz de células, ¿ya? Y hay citopenia. Lo mismo que en la leucemia mieloide aguda, pero por una causa diferente. Y en los trastornos mieloides crónicos, vamos a ver un aumento de la producción en uno o más elementos mieloides. Generalmente es un aumento de los leucocitos, ¿ya? Eh, y bueno, provocan la elevación de sus recuentos en la sangre periférica, ¿ya?
Entonces, esta es la clasificación que vamos a utilizar en patología. ¿Ya? Entonces, comenzamos con las neoplasias linfoides. Ya. Como mencionan en el libro, y también como van a mencionar en la clase probablemente, la leucemia y el linfoma podrían tomarse como sinónimos, pero la diferencia entre la leucemia y el linfoma es que se limitan a la distribución tisular de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que clínicamente van a actuar de manera muy similar, pero vamos a llamarlo leucemia o linfoma dependiendo de en dónde se identifique la lesión, porque si es linfoma, tiene que ser en ganglios, y si es leucemia, tiene que ser en médula ósea, ¿ok? Y la presentación clínica va a depender mucho de la distribución anatómica de la neoplasia, ¿ya? Acá tenemos unos datos importantes de los linfomas y las leucemias, ¿ya? Eh, de los linfomas, los 2/3 de los linfomas no Hodgkin y todos, básicamente, todos los linfomas de Hodgkin tienen un aumento no doloroso de los ganglios linfáticos. Ojo, no en todos los linfomas no Hodgkin. En los 2/3 de los linfomas no Hodgkin y en todos los linfomas de Hodgkin hay aumento no doloroso de ganglios linfáticos. Y el aumento se cuenta como un ganglio linfático mayor de 2 centímetros. ¿Ok? Generalmente mayor de 2 centímetros. En el tercio restante de los linfomas no Hodgkin, eh, vamos a poder observar síntomas que se relacionan mucho con afectación de lugares extraganglionares. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del linfoma de Hodgkin, que todos se ubican en los ganglios linfáticos, 1/3 de los linfomas no Hodgkin van a tener origen en un lugar extraganglionar. Eso es característico del linfoma no Hodgkin, ¿sí? Y con respecto al linfoma de Hodgkin, este se ve asociado a fiebre, ¿sí? O sea, si tenemos adenopatías no dolorosas, ¿no? Mayores de 2 centímetros que se asocian a fiebre, ojito ahí porque puede ser un linfoma de Hodgkin, ¿ya? Entonces, el linfoma de Hodgkin generalmente se asocia a fiebre. ¿Por qué? Porque hay una liberación secundaria de citocinas debido a las células inflamatorias tumorales, ¿ya? Y con respecto a las leucemias, eh, tenemos a las leucemias linfocíticas, ¿ya? Las leucemias linfocíticas, es decir, las que afectan predominantemente al origen, a la estirpe linfoide, presentan signos y síntomas que se relacionan mucho con la supresión de la hematopoiesis normal, ¿sí? Las neoplasias de las células plasmáticas más frecuentes es el mieloma múltiple. El mieloma, vamos a tocar también el mieloma múltiple, ¿ya? Pero el mieloma múltiple es una entidad no bastante común, pero sí se puede ver mucho en algunos hospitales. Es más, yo he tenido un familiar que ha tenido mieloma múltiple. Entonces, poco común, pero así poco común tampoco es, ¿sí? O sea, si hay muchos pacientes y se incluye mucho, por ejemplo, cuando hay lesiones a nivel de em, las vértebras, especialmente las dorsolumbares, y cuando hay fracturas a nivel de esas vértebras, uno de los diagnósticos diferenciales que se deben tomar en cuenta si es un paciente adulto mayor es el mieloma múltiple, ¿sí? Y eso es algo característico del mieloma múltiple, de hecho, la destrucción ósea, ¿sí? Y como hay destrucción ósea, hay dolor, ¿sí? Entonces, cuando hay destrucción ósea por una enfermedad, a eso se le llama fractura patológica. Entonces, el mieloma múltiple es una causa muy frecuente de fracturas patológicas, ¿ya? Entonces, esta tabla que vemos aquí les va a servir mucho. Acuérdense de esta tabla, ¿sí? Acá pónganle una estrellita, un asterisco, lo que ustedes quieran. Acuérdense de esta tabla porque la vamos a usar acá, ¿ya? Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para las neoplasias linfoides. Las divide en 5, ¿ya? Las neoplasias de precursores de linfocitos B, las neoplasias de linfocitos B periféricos, es decir, aquí de las células inmaduras, ¿no? De los linfocitos B. Aquí también las células inmaduras de los linfocitos T o los precursores de linfocitos T. Las neoplasias de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales periféricos. Y el linfoma de Hodgkin, ¿ya? Acá vamos a hacer un especial énfasis también en los subtipos, ¿ya? En los subtipos del linfoma de Hodgkin, porque he visto que esa pregunta se repite bastante.
¿Ya? Porque ahí preguntan, ¿no? Con respecto al linfoma de Hodgkin, mencione cuáles son los subtipos, ¿no? ¿Cuáles son los subtipos del linfoma de Hodgkin? Y a veces te hacen una mezcla, pues, de los que tenemos acá, con los que tenemos acá, con los que tenemos acá. O sea, te ponen, no sé, linfoma folicular, después esclerosis nodular, o linfoma linfoplasmocítico, y así te confunden bien feo. Entonces, acuérdense de este cuadrito, ¿ya? Muy bien. Este cuadro, guárdenlo con su vida, ¿ya? Porque este cuadro es muy importante. También es muy posible que les pregunten de este cuadro, ¿ya? Pero no algo específico, específico, específico. Lo que yo les recomiendo es que se acuerden predominantemente de esto, de esta parte más que de esta parte, ¿ya? Estos son algunos antígenos, por así decirlo, o bueno, se pueden utilizar también como marcadores inmunohistoquímicos de las células inmunitarias. Entonces, lo que tenemos que aprender de aquí, lo fundamental, lo importante, es que los que están asociados a los linfocitos T, los marcadores asociados a linfocitos T son CD1, CD3, CD4, CD5 y CD8. ¿Ya? Así que si preguntan, no, ¿cuáles marcadores están asociados a los linfocitos T? O marque usted los marcadores principales de linfocitos T. Estos son, ¿ya? CD1, CD3, CD4, CD5, CD8. ¿Sí? Listo. Tenemos también a los asociados a las células B, a los linfocitos B, que esto también es importante que se lo aprendan. ¿Ok? CD10, CD19, CD20, CD21, CD23 y CD79A. ¿Ya? Cualquier alternativa en alguna pregunta que le den sobre linfocitos B, si tiene 79A, probablemente esa sea. Pero sí o sí tiene que tener 79A ya. Es el único que tiene letra, de hecho. Es el único que tiene letra y pertenece a los antígenos o marcadores asociados a linfocitos B. ¿Ya? Entonces repetimos. Los que están asociados principalmente a los linfocitos B son CD10, CD19, CD20, CD21, CD23 y CD79A. ¿Ya? Después tenemos a estos otros que no son menos importantes, pero como ya les mencioné, préstenle especial atención a estos. Bueno, granulocitos, células de red de Steinberg, eso lo vamos a ver más adelante. Igualmente, ¿no? Para que se les haga un poco más sencillo también, en cada una de las enfermedades que vamos a hablar el día de hoy, he puesto ahí una sección chiquita que dice inmunofenotipo. Con inmunofenotipo me refiero a sus marcadores, para que se los puedan aprender o para que los tengan para revisar, ¿ok? Muy bien, lastimosamente esto es todo lo que vamos a ver. ¿Ok? Si quieren y si pueden, tómense un poquito el tiempo de poder leerse el cuadro, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay cositas importantes, como por ejemplo las características clínicas principales, ¿ya? Si desean, pueden aprendérselo, si desean, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que me presten atención a lo que voy a decir después ya, porque eso sí, sí o sí, probablemente se los vayan a preguntar. Pero en cada uno de lo que vamos a hablar está principalmente, está lo sustancial, ¿no? Lo que sí no he puesto es la tricoleucemia. Y he visto, creo que en su clase sí les van a hablar de tricoleucemia. Solo acuérdense de esto, ¿ya? Trico significa pelo, ¿ya? Y leucemia, pues la leucemia, ¿no? Entonces es una leucemia con células que parecen o aparentan tener pelos. Y eso es lo que van a ver en la microscopía. Sí, células que aparentan tener pelos, o células peludas, ¿no? Como le quieran llamar. Por eso se llama tricoleucemia, porque son células con pelo, ¿ya? Creo que la verdad es que estos tres, linfoma de células del manto, tricoleucemia y linfoma extraganglionar de la zona marginal son poco frecuentes. Es por eso que no los he puesto. Yo he puesto los más frecuentes, pero igualmente es importante que los tengan en cuenta. Muy bien, esto de aquí básicamente es una imagen que nos demuestra un poco las ubicaciones de cada una de las enfermedades que vamos a ver, tanto de las neoplasias de los linfocitos B como de las neoplasias de los linfocitos T. En los linfomas, acuérdense que generalmente se dan en los ganglios, sin embargo, hay linfomas que eventualmente van a terminar
teniendo una clínica y, entre comillas, entre muchas comillas, transformándose a una leucemia. Y viceversa, hay leucemias que comienzan en la médula ósea, pero que terminan teniendo una especie de masa que aparenta un linfoma. Entonces, por eso es que en el libro hacen no quieren hacer una diferenciación neta entre un linfoma y una leucemia. Los ponen no como sinónimos, pero como entidades que están relacionadas. ¿Ok? Bueno, aquí está para que lo revisen si desean. Muy bien, ahora sí comenzamos con lo pesado, chicos. No se asusten. En serio, vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible, ¿ya? Primero tenemos a las neoplasias de los precursores linfocíticos T y B, ¿ya? Ojo, estamos viendo esta parte, miren, les voy a enseñar. Lo primero que vamos a ver es esto, morado, ¿sí? Esto morado. Neoplasias de los precursores de linfocitos B y neoplasia de precursores de linfocitos T. Van juntos, ¿ya? Van a ir juntos por cuestiones prácticas. Después vamos a ver a las neoplasias de los linfocitos B periféricos, después vamos a ver a las neoplasias de los linfocitos T y después al linfoma no Hodgkin, ¿ya? Entonces, muy bien, regresando, en las neoplasias de precursores de linfocitos T y B, lo que vamos a tener va a ser leucemias y linfomas linfoblásticas agudas, ¿ya? Para recalcar y para que se les quede, la leucemia linfoblástica aguda o el linfoma linfoblástico agudo, como le quieran decir, es el cáncer más frecuente en niños. En niños, el cáncer más frecuente en niños. Y el 85% son del estirpe B. O sea, son leucemias, linfomas, linfoblásticos agudos de células B. ¿Sí? Y el de células T es el 15% restante y generalmente aparecen en adolescentes de sexo masculino y dan una presentación como linfomas del timo, ¿sí? Lo que vamos a ver en la microscopía son linfoblastos. Acuérdense, si termina en blastos, quiere decir que son células inmaduras. Es por eso que como son células inmaduras, estamos hablando de precursores, ¿ya? Todo lo que sea precursores es blasto. Blasto porque son las células inmaduras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en la microfotografía? Linfoblastos con cromatina nuclear condensada. ¿Sí? Aquí está la cromatina condensada, ¿no? Por eso tienen este color. Inmunofenotipo, ¿qué es lo que les dije? ¿Cuáles son los marcadores? Principalmente, y en el que va a aparecer en el 95% de los casos o más, y el que tienen en común ambos, tanto el el LLAB como el LLAT, es el TDT. El marcador TDT va a ser el más importante en ambos, ¿sí? En la leucemia o linfoma linfoblástico agudo de las células B y de las células T, el TDT. Después ya van a tener unos marcadores un poco más específicos, ¿no? En el caso de B vamos a tener marcadores que tienen que ver más con las células B, ¿no? O sea, estos de acá, miren. ¿Se acuerdan? CD10, 19, 20, 21, 23, miren. 19, 10, 20. Ahí está, ¿ven? Los marcadores que tienen que ver con las células B y los marcadores que tienen que ver con las células T. CD1, CD2, CD5, CD7. ¿Coincide? 1, 2, 3, 5, 7. Bueno, sí, la mayoría coincide. Pues. O sea, entenderán que estos marcadores sí son importantes que se los aprendan, ¿no? Muy bien. Entonces aquí básicamente vemos lo mismo, ¿no? Estas son, de esta misma lámina, hicieron un análisis inmunohistoquímico, ¿no? Con estos marcadores y resultaron positivos para estos 4, ¿ya? Pero por las características, esto de acá dio positivo a estos marcadores. Dio positivo al CD22, dio positivo al CD19, dio positivo al TDT y dio positivo al CD10. Entonces, teniendo este perfil de marcadores, ¿cuál creen ustedes que es la neoplasia? ¿Es de células de células B o de células T? De células B, ¿no? Miren, 19, 10, TDT. ¿Sí? Entonces,
algo así les van a venir las preguntas. O sea, no con imágenes, pero les van a decir, ¿no? Por ejemplo, paciente de sexo masculino de 7 años viene por fiebre, bla, 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 bla. Le sacan un examen microscópico, lo llevan a análisis inmunistoquímico y sus perfiles CD22, CD19, CD10 y TDT. Entonces, es posible que este paciente tenga, entonces, y ahí les sacan ustedes el diagnóstico, ¿no? Acá también tenemos a las características clínicas. Algo muy importante de las leucemias y los linfomas linfoblásticos agudos es que tienen un inicio brusco. Inician de días a semanas, iniciada fiebre o síntomas, ¿no? O síntomas constitucionales o síntomas inespecíficos, ¿no? En estos casos, los síntomas están relacionados principalmente a la depresión de la función medular. O sea, cansancio por la anemia, fiebre por la disminución de los neutrófilos y en general las células que se encargan de el sistema inmune innato, ojo, no adaptativo, innato, aunque también adaptativo, eh, y hemorragias porque también hay una depresión de los trombocitos o plaquetas, ¿sí? Eventualmente hacen efecto de masa, que es lo que les mencioné, que muchas leucemias después terminan haciendo como una masa y al final terminan confundiéndolos con linfomas, ya eso. Eventualmente terminan teniendo un efecto de masa, ¿sí? Que es causado principalmente por el infiltrado neoplásico y esto genera dolor óseo en los niños. Y no solo dolor óseo, sino también se puede manifestar como adenopatías, como esplenomegalia y como hepatomegalia, ¿ya? Y también suelen haber manifestaciones del sistema nervioso central que se caracterizan por vómitos y cefaleas. Muy bien, hasta ahí son las leucemias, linfomas linfoblásticos agudos, o sea, las neoplasias precursores de linfocitos T y B. Hasta ahí llegamos. Después, pasamos ahora a las neoplasias de los linfocitos B periféricos. Primero, son varios, ¿ya? Son varios los que vamos a hablar de estas neoplasias de los linfocitos B periféricos. Pero primero vamos a hablar sobre la leucemia linfocítica crónica y el linfoma linfocítico pequeño. Un requisito para la leucemia linfocítica crónica es que haya un recuento absoluto de linfocitos más de 5.000 por milímetro cúbico. ¿Ya? Más de 5.000 por milímetro cúbico, requisito diagnóstico para leucemia linfocítica crónica. Y la leucemia linfocítica crónica es la leucemia más frecuente en los adultos en el mundo, ojo, en el mundo occidental. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? Esto de acá era un ganglio, ¿ya? Le resecaron un ganglio al paciente y lo mandaron a anatomopatología y esto es lo que salió. Primero, así a poco aumento, tenemos o vemos un borramiento difuso de la arquitectura ganglionar, ¿sí? Y a mayor aumento podemos ver linfocitos pequeños redondeados. Acá miren, también hay un prolinfocito. Y también vamos a poder ver lo característico que son células tumorales rotas, ¿sí? Generalmente esta leucemia linfocítica crónica puede acompañarse de anemia hemolítica y esta anemia hemolítica puede manifestarse con la presencia de esferocitos, ¿no? Que eventualmente pues van a romperse y van a causar esta anemia hemolítica. Entonces es normal pues que estos pacientes también terminen presentando anemia, cansancio, eso, ¿no? Algo patognomónico de la leucemia linfocítica crónica viene a ser los centros de proliferación linfoide, ¿ya? Estos centros de proliferación van a ser el hallazgo patognomónico. Inmunofenotipo, CD19, CD20, CD23, CD5, ¿sí? Porque estamos hablando de linfocitos B. Entonces, todo lo que vamos a ver, o lo principal que vamos a ver, van a ser los de la estirpe B, ¿no? Los marcadores de los linfocitos B, que son principalmente estos dos primeros, CD19 y CD20. Características clínicas, asintomáticos generalmente al momento del diagnóstico, con síntomas inespecíficos como fatiga, pérdida de peso, anorexia, y vamos a tener generalmente linfadenopatías generalizadas. También hay hepatoesplenomegalia, y eso lo vamos a ver en un 50-60%. También vamos a tener hipogamaglobulinemia, ¿sí? Como hay hipogamaglobulinemia,
bueno, para los que no entienden qué es hipogamaglobulinemia, quiere decir que hay una disminución de las globulinas en la sangre. ¿Y quiénes son los que producen las globulinas en la sangre? Los linfocitos B. Pero aquí están afectados los linfocitos B. Entonces hay una disminución de la gamma globulina o también llamados anticuerpos. Y entonces, como no hay anticuerpos, como no hay gamma globulinas, hay un aumento de la sensibilidad a las infecciones. ¿Sí? Ahora pasamos a otra neoplasia de linfocitos B periféricos, que es el linfoma folicular. ¿Ya? Está generalmente, y ojo, está generalmente asociado a translocaciones del gen BSL2. Y este va a ser muy importante, porque como hay translocaciones en el gen BSL2, como marcador inmunohistoquímico, vamos a tener justamente al BCL2. ¿Sí? Eh, lo que vamos a ver en las manifestaciones clínicas van a ser linfadenopatías que son indoloras, pero que sí son generalizadas, es decir, aparecen en muchas partes del cuerpo, ¿no? Estas linfadenopatías. Lastimosamente, esta es una enfermedad incurable, a pesar de que haya un tratamiento muy agresivo, ¿sí? Y la supervivencia, lastimosamente, no mejora tampoco con un tratamiento agresivo. Y ojito con eso también, porque la transformación puede haber el linfoma folicular puede tener una transformación histológica. No sucede siempre, ojo, sucede en el 30 a 50% de los casos, pero esta transformación histológica hace que el linfoma folicular poco a poco vaya transformándose hacia un linfoma difuso de células B grandes, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Inmunofenotipo, como les mencioné, gen BCL2, entonces el principal marcador que vamos a tener en el linfoma folicular es el BCL2 en un 90%. Ojo, seguimos hablando de linfocitos B, así que vamos a seguir teniendo marcadores de la estirpe B, ¿sí? CD19, CD20, CD10. Entonces aquí, en esta tinción, han hecho acá el examen de inmunohistoquímica y esta tinción marrón significa la expresión del BCL2. Es decir, este de acá que no tiene la tinción marrón no es un linfoma folicular, mientras que este que sí tiene la tinción marrón quiere decir que está expresando el BCL2, lo cual quiere decir que muy probablemente sea un linfoma folicular. Microscópicamente hablando, tenemos agregados nodulares aquí a este nivel y a mayor aumento vamos a ver centroblastos y centrocitos. Los centrocitos se caracterizan por ser células linfoides pequeñas con cromatina condensada y perfiles nucleares irregulares o hendidos. Y los centroblastos se caracterizan por ser células más grandes con presencia de nucleolos, como podemos ver aquí, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar justo de lo que les mencioné, el linfoma difuso de células B grandes. Recordar que el linfoma folicular puede tener una transformación histológica. ¿A qué? A un linfoma difuso de células B grandes, o sea, a este de aquí. ¿Ok? El linfoma difuso de células B grandes, es el linfoma más frecuente, es el linfoma no Hodgkin más frecuente, ¿ya? Ojo, todo lo que no es linfoma de Hodgkin es linfoma no Hodgkin, ¿ok? Suena un poco obvio, pero es importante recalcarlo. Todo lo que no es linfoma de Hodgkin, no, sí, todo lo que no es linfoma de Hodgkin es linfoma de Hodgkin. O sea, tenemos 5 enfermedades. Y de esas 5 enfermedades, una es linfoma de Hodgkin y el resto son otras enfermedades que también tienen síntomas parecidos, pero que no son linfomas de Hodgkin. Entonces, el resto son linfomas no Hodgkin, ¿ok? A pesar de que estemos hablando de leucemia, linfoma de... no, este es linfoma no Hodgkin porque no es un linfoma de Hodgkin, ¿ok? Entonces, este de acá, el linfoma difuso de células B grandes, es la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin y tiene 2 subtipos especiales. Primero, al linfoma de linfocitos B grandes asociado a inmunodeficiencias, principalmente asociados pues, en pacientes con VIH que tienen suprimido el sistema inmune. Y linfoma primario con derrame, que como su nombre lo dice, sus manifestaciones son derrames, que pueden ser derrames pleurales, derrames pericárdicos. Y bueno, inmunofenotipo. Ojo, seguimos hablando de linfocitos B, CD19, CD20. CD10 y en menor medida BCL6. Todos los marcadores que he puesto los he puesto en orden, básicamente en orden de frecuencia. O sea, los primeritos son los más frecuentes, CD19 y CD20, porque, bueno, son linfocitos, de los linfocitos B, ¿no? Marcadores de linfocitos B.
Y estos de acá eventualmente pueden aparecer o no pueden aparecer, no hay ningún problema. Tenemos al CD10 y al BCL6. Características clínicas. Generalmente se manifiestan como masas que aumentan rápido de tamaño, con una localización que puede ser ganglionar o extraganglionar. ¿En dónde surgen? Muy frecuentemente surgen en el anillo de Waldeyer, en tejido linfático orofaringio, en las amígdalas y en la adenoides, ¿sí? La adenoides es una glándula que está entre las fosas nasales y la boca, por acá más o menos. O sea, por acá, pero al fondo, ¿no? O sea, acá, o sea, haciendo una entrecruce entre acá y acá, ¿ok? Eh, y bueno, microscópicamente vamos a ver, como dice, ¿no? O sea, son células B grandes, entonces vamos a ver células B grandes. Vamos a ver células relativamente grandes, ya con un diámetro de 4 a 5 veces más de lo que viene a ser un linfocito pequeño. Tienen un patrón de crecimiento difuso. Eso es importante también, ¿sí? Tienen núcleos grandes, una cromatina abierta y núcleos prominentes. Aquí macroscópicamente podemos ver pues la afectación del vaso. ¿Sí? Este es el vaso y podemos ver aquí una masa grande, aislada, y viene a ser ese un linfoma, ¿no? Un linfoma difuso. Muy bien. Ahora vamos a hablar del linfoma de Burkitt, el famoso linfoma de Burkitt. Y presten atención, porque si hacen preguntas del linfoma de Burkitt. Si van a hacer alguna pregunta de este tema, probablemente sea del linfoma de Burkitt. O del linfoma, no, linfoma de Hodgkin. Así que presten atención a esos dos puntos, ¿ya? Neoplasias de linfocitos B periféricos, linfoma de Burkitt. Existen dos variantes del linfoma de Burkitt, que es el linfoma de Burkitt africano y el linfoma de Burkitt esporádico. Perdón, son tres las formas del linfoma de Burkitt. Son estas dos y las que aparecen en infectados por VIH. Al linfoma de Burkitt africano se le llama linfoma de Burkitt endémico y está asociado mucho a infección por el virus de Epstein-Barr. Y al linfoma de Burkitt esporádico se le llama pues no endémico, ¿no? Todas las formas, ojo, todas las formas del linfoma de Burkitt se asocian a traslocaciones del gen MYC, ¿sí? Entonces, si les aparece por ahí algún tipo de pregunta en donde dicen, ¿no? Que hay una traslocación de algo, no sé, CMYC, DMYC, lo que sea, que termine en MYC, entonces estas mutaciones del gen MYC probablemente estén asociadas a un linfoma de Burkitt. Inmunofenotipo. Bueno, el IgM lo vamos a dejar aparte. El inmunofenotipo generalmente te van a preguntar los CD, ¿ya? CD19, CD20, CD10, BCL6, ¿ya? Características clínicas. El linfoma de Burkitt puede aparecer tanto en niños como en adultos, pero en adultos jóvenes, ¿ya? Adultos jóvenes. Aparecen niños y adultos jóvenes. La mayoría van a tener localización extraganglionar. En el caso del linfoma de Burkitt endémico, es decir, el africano, es decir, el que está asociado al virus de Epstein-Barr, está asociado a una masa que aparece que afecta a la mandíbula, que está por acá, que aparece por acá, una masa grande. Y el linfoma de Burkitt esporádico generalmente es una masa que va a afectar o que puede afectar la zona iliocecal y el peritoneo. Microscópicamente hablando, vamos a tener un aspecto, o sea, una microscopía con aspecto en cielo estrellado, y eso se debe a los cuerpos pálidos de los macrófagos, ¿sí? Eso es lo característico, ¿sí? Linfoma de Burkitt, aspecto en cielo estrellado. ¿Por qué razón? Por los cuerpos pálidos de los macrófagos, ¿sí? Ojo, si también le dicen en la pregunta que tiene un alto índice mitótico, también pueden estar pensando en un linfoma de Burkitt, porque este tiene un alto índice mitótico, ¿sí? Y también pues múltiples nucleolos pequeños. Ojo con el alto índice mitótico, ojo con el aspecto en cielo estrellado, ¿sí? Y con el marcador CD19, CD20. Y las translocaciones del gen MYC, ¿sí? Muy bien. Tenemos a las neoplasias de células plasmáticas. Y es aquí en donde vamos a hablar del famoso mieloma múltiple, ¿sí? Las neoplasias de células plasmáticas también pertenecen a las neoplasias de los linfocitos B periféricos, ¿sí? Estas células plasmáticas neoplásicas van a segregar inmunoglobulinas monoclonales y estas inmunoglobulinas monoclonales van a servirnos a nosotros como marcadores tumorales. En el caso del mieloma múltiple se llama componente M por mieloma, ¿no?
Este es el que vamos a dosar nosotros en sangre para ver si hay presencia o no. Se llama, bueno, es una inmunoglobulina monoclonal, ¿no? Que se llama componente M o proteína M. Las células plasmáticas neoplásicas van a sintetizar también una cantidad excesiva de cadenas ligeras. Las cadenas ligeras son las cadenas kappa, ¿sí? Porque hay el lambda y otras cadenas, ¿ya? La que vamos a prestarles específica atención al mieloma múltiple van a ser las cadenas ligeras, ¿ya? Y las cadenas ligeras son tan ligeras que hasta se pueden excretar por la orina, pueden pasar el filtro de los riñones y se pueden excretar por la orina. Y estas cadenas ligeras detectadas en la orina se van a llamar proteínas de Benz-Jones. Y estas también se dosan en pacientes en donde hay sospecha de mieloma múltiple. ¿Sí? Se les dosa la orina, se les hace pues los exámenes pertinentes y si sale positivo a proteínas de Benz-Jones, probablemente estemos hablando de un mieloma múltiple. ¿Ok? Lo característico del mieloma múltiple que ya les mencioné son lesiones axiales, lesiones óseas principalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía en donde la bóveda craneada es la más afectada por esta enfermedad, en donde vamos a ver defectos en sacabocado, ¿sí? Son lesiones bien delimitadas, ¿no? Como ya mencioné, en la bóveda craneana. Y lo que vamos a ver principalmente aquí son células de MOT. Vamos a poder ver también esto, pero esto en ¿cómo se llama? Una lámina periférica. Eritrocitos, o sea, debido a estas inmunoglobulinas monoclonales que producen las células plasmáticas neoplásicas, debido a estas inmunoglobulinas monoclonales, los eritrocitos van a pegarse, van a adosarse uno con otro. Van a pegarse tanto así uno con otro, con otro, con otro, con otro, que van a tener una formación en pilas de moneda por esta secreción de inmunoglobulina monoclonal, ¿sí? Las células de MOT se caracterizan, uno, por tener doble núcleo y dos, por tener estas gotículas, estas partículas blanquecinas que vemos acá. ¿Ya? Tenemos dos tipos de cuerpos, los cuerpos de Russell, que son inclusiones globulares citoplasmáticas, que son estos de acá, y los cuerpos de Dutcher, que son inclusiones globulares nucleares, que también podemos ver acá, ¿sí? ¿Qué características clínicas vamos a tener en el caso de un mieloma múltiple? Primero, fracturas patológicas, como ya les mencioné. Y como consecuencia de estas fracturas patológicas vamos a tener un dolor crónico. Esto suele asociarse también a hipercalcemia. ¿Por qué razón? Porque estas son lesiones osteolíticas y al ser lesiones osteolíticas se libera calcio por la rotura, por la lisis del hueso. Entonces se libera calcio y consecuentemente termina apareciendo hipercalcemia, ¿sí? Tenemos también infecciones bacterianas recurrentes porque hay una afectación, ¿no?, de las células plasmáticas en general. Y también tenemos o puede haber una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque estas cadenas ligeras que terminan excretándose por la orina también terminan dañando el riñón, entonces puede terminar en una insuficiencia renal. El diagnóstico definitivo, en el caso de la mieloma múltiple, vamos a tenerlo mediante un estudio de médula ósea. El inmunofenotipo. El inmunofenotipo, no sé si acá es tan importante, igual he puesto el inmunofenotipo acá, en caso quieran revisarlo ya. Tenemos al CD138, al SINDECANO 1 y al CD56. Ese es el inmunofenotipo que vamos a tener principalmente en el mieloma múltiple. Linfoma de células del manto. Este es también una neoplasia de los linfocitos periféricos, pero a partir de aquí ya son menos comunes, más infrecuentes, ¿ya? Se da en pacientes entre 50 y 60 años y predominantemente es en varones, ¿sí? Hay traslocación de algunos genes que pueden estar causando este linfoma, como por ejemplo el IGH en el cromosoma 14 y la ciclina D ubicada en el cromosoma 11. Por consecuente, lo más importante es el de la ciclina D, ¿no? Como hay una traslocación, va a haber una sobreexpresión de ciclina D. Y ese justamente va a ser
nuestro marcador principal, ¿ya? Del linfoma de las células del manto, el marcador principal va a ser la ciclina D, especialmente la D1, ¿sí? Después el resto es como estábamos conversando antes. Como es linfocitos B, seguimos teniendo marcadores de linfocitos B, CD19 y CD20. Hasta ahí, genial. Características clínicas. Este es de, como ya les mencioné, es infrecuente, pero cuando se presenta, puede presentarse como una linfadenitis indolora, ¿sí? Y bueno, generalmente los síntomas están relacionados con una afectación del vaso y los intestinos. Microscópicamente hablando, podemos ver células linfoides neoplásicas que rodean el centro germinal, por aquí, y podemos ver, pues, una población de células linfoides con perfil nuclear irregular, un poco extrañas, y hendiduras profundas, ¿no? O sea, núcleos hendidos. Yo les recomiendo que siempre tengan en cuenta el inmunofenotipo de cada una de las cosas, ¿ya? Especialmente los que sí tienen uno característico. Por ejemplo, el de células del manto, el característico es la ciclina D1. Acá no hay característico. Lo que sí es importante es la inmunoglobulina monoclonal, que es el componente M o la proteína M, y también las cadenas ligeras, y la cadena ligera kappa, principalmente. Aquí, el inmunofenotipo en el linfoma de Burkitt, acá lo principal, lo característico es esto, en cielo estrellado, alto índice mitótico, el gen MYC, ¿ya? O sea, apréndanse lo que es más importante y lo más resaltante porque eso es lo que les va a ayudar a resolver los casos. Muy bien, hasta ahí era lo de células B. Terminamos con células B, pasamos a células T. Neoplasias de linfocitos periféricos y linfocitos citolíticos naturales, pero linfocitos T periféricos. Tenemos al linfoma de linfocitos T periféricos inespecífico o sin especificar. Estos se van a agrupar en un diagnóstico, entre comillas, cajón desastre. No está muy explicado bien esto en el libro, pero a tenerlo en cuenta igualmente. Estos tumores generalmente borran difusamente los ganglios linfáticos, ¿ya? Y está formado por una mezcla de linfocitos T malignos con linfocitos T benignos. Inmunofenotipo, principalmente el inmunofenotipo aquí está cambiando porque ya no estamos hablando de células B, sino de células T. Entonces tenemos el CD2, el CD3, el CD5, estos tres principalmente, el CD4 y el CD8. Características clínicas, linfadenopatías, principalmente generalizadas, con eosinofilia. También puede haber prurito, fiebre y pérdida de peso. Y vamos a ver células linfoides, que son, o que pueden ser pequeñas, intermedias y grandes, y o grandes. Hay una mezcla, ¿no? Entre células pequeñas, células intermedias, células grandes. No sé, por eso una mezcla pleomorfa, ¿sí? Pleomorfa, o sea, una mezcla sin forma, una mezcla un poco extraña, ¿sí? De células pequeñas, intermedias y grandes, con un perfil nuclear irregular. Ahora pasamos al linfoma anaplásico de células grandes. Este linfoma anaplásico de células grandes generalmente es ALK positivo, por eso lo hemos puesto acá. Y eso es lo característico, porque es ALK positivo. Como podemos ver en el inmunofenotipo, es ALK y CD30, ¿ya? Entonces, este va a ser súper sencillo de recordar, porque en el linfoma anaplásico de células grandes hay un reordenamiento del gen ALK, es por eso que es un ALK positivo, por eso que en el inmunofenotipo tenemos el ALK. Las células tumorales, en estos casos, se agrupan sobre las vénulas y van a infiltrar a los senos linfoides y esto va a dar un aspecto de un carcinoma metastásico. Entonces, acá tenemos a las células distintivas. Así se llaman, ¿ah? Se llaman células distintivas, en el caso del linfoma anaplásico de células grandes. Estas células distintivas se caracterizan por un núcleo en herradura y un citoplasma voluminoso. Acá está el núcleo en herradura, por acá también está el núcleo en herradura, ¿ya? Y en la tensión inmunohistoquímica, como teníamos acá, vamos a tener la presencia de proteína ALK, que es todo lo marroncito, ¿sí? Entonces, acá no hay nada, no hay mayor misterio, ¿sí? El linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo, inmunofenotipo ALK, inmunistoquímica ALK. Características clínicas, aparecen en niños y en adultos jóvenes, suelen afectar a partes blandas y en general tienen muy buen pronóstico. Estos son los últimos dos que vamos a ver de los linfocitos T. ¿Hay más? Sí. Acuérdense del cuadro que les enseñé, porque ahí están todos, ¿sí?
tenemos, y vamos a hacer una diferenciación entre la leucemia y el linfoma de los linfocitos T del adulto y la micosis fungoide, que eventualmente puede transformarse en un síndrome de Sézary o de Sézary. La leucemia o el linfoma de linfocitos T del adulto es una neoplasia que afecta principalmente a los linfocitos TCD4 y solo se va a observar en adultos que están infectados por el virus HTLV1. Sus características clínicas son lesiones cutáneas, linfadenopatías generalizadas, en muchas ocasiones puede haber hepatoesplenomegalia, linfocitosis en sangre periférica y de vez en cuando también puede aparecer una hipercalcemia. Lo que vamos a ver en la microscopía y lo característico de este linfoma o leucemia de linfocitos T del adulto es la hoja de trébol o en hoja de flor. ¿Sí? O sea, son células con núcleos multilobulados. Estos núcleos multilobulados nos van a hacer pensar o van a tener una configuración muy similar a una hoja de trébol o a los pétalos de flor o a una flor, ¿sí? Y en la micosis fungoide. Y la micosis fungoide es otro tipo de neoplasia de los linfocitos T periféricos. Se alojan principalmente en la piel, ¿sí? En la microscopía vamos a ver una epidermis y la parte superior de la dermis que están infiltradas por linfocitos T neoplásicos y estos linfocitos T neoplásicos generalmente tienen un aspecto cerebriforme, ¿sí? Más allá, en una progresión tardía, terminan teniendo una diseminación extracutánea, generalmente hacia los ganglios linfáticos y hacia la médula ósea, ¿sí? Tenemos también aquí dentro de la micosis fungoide al síndrome de Sézary, que es la afectación cutánea, ¿sí? Pero es una afectación cutánea que se va a manifestar como una eritrodermia, es decir, la piel se pone roja y se exfolia en todo el cuerpo. O sea, eritrodermia exfoliativa generalizada. Generalizada en la gran parte del cuerpo, eritrodermia, coloración roja de la piel, exfoliativa, que la piel se va descamando. Eso es la eritrodermia exfoliativa generalizada. ¿Ok? Hasta ahí ya casi estamos abarcando todo, chicos. Ahorita terminamos. Tenemos ahora al linfoma de Hodgkin, ¿ya? El linfoma de Hodgkin es o surge en un ganglio o cadena ganglionar, como les mencioné, que ahorita vamos a ver las diferencias igualmente, ¿no? Que a diferencia de los linfomas no Hodgkin, estos pueden aparecer en en locaciones extraganglionares o extranodales, ¿sí? El linfoma de Hodgkin se disemina primero hacia tejidos linfoides, ¿sí? Pero son tejidos linfoides que están cerca al lugar de donde apareció, es decir, se diseminan por contigüidad anatómica y se caracteriza principalmente por la presencia de células gigantes llamadas células de red Stenberg, ¿ya? Y estas células de red Stenberg tienen 4 variantes que vamos a ver más adelante. La activación del factor de transcripción NF-kappa beta es muy habitual en el linfoma de Hodgkin clásico. Sí, el linfoma de Hodgkin clásico es lo que vamos a ver en un ratito también. Es el que se divide en varios tipos. ¿Sí? Tenemos el linfoma de Hodgkin y las variantes del linfoma de Hodgkin. O subtipos, los subtipos del linfoma de Hodgkin. Y tenemos al virus del Epstein-Barr, que también es un componente importante en el linfoma de Hodgkin, porque el virus del Epstein-Barr va a participar en la metamorfosis de los linfocitos B hacia las células de red Stenberg. O sea, las células de red Stenberg son los linfocitos B que han sido infectados por el virus de Epstein-Barr y que se están transformando, ¿sí? En células gigantes neoplásicas. Este cuadrito es importante porque no sé si esto les vino en el pretest, creo que sí, pero estas son las diferencias entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin, ¿sí? Linfoma de Hodgkin, generalmente localizado en un solo grupo ganglionar. O sea, es en un ganglio o en un grupo ganglionar, que puede ser cervical, mediastínico o paraórtico, cualquiera, pero uno solo, ¿sí? O cervical, o mediastínico, o paraórtico, ¿no? Cervical y mediastínico y paraórtico, no. Uno solo, ¿sí? En cambio, el linfoma no Hodgkin afecta generalmente a múltiples ganglios periféricos. El linfoma de Hodgkin tiene una diseminación por contigüidad, que es lo que veíamos antes, ¿no? Acá. Se disemina primero hacia los tejidos linfoides contiguos anatómicamente. Acá está. Dispersión ordenada por contigüidad. En cambio, el linfoma no Hodgkin sí se disemina, pero no por contigüidad.
El linfoma de Hodgkin aparece principalmente en los ganglios mesentéricos y el anillo de Waldeyer. Perdón, estos de acá están raramente afectados. En cambio, en el linfoma no Hodgkin sí están frecuentemente afectados, ¿ya? Repito para que no haya confusiones. En el linfoma de Hodgkin no se ven afectados los ganglios mesentéricos ni el anillo de Waldeyer. Mientras que en el linfoma no Hodgkin sí hay afectación de los ganglios mesentéricos y del anillo de Waldeyer. Ahora, el linfoma de Hodgkin no tiene presentación extraganglionar y si sí la tiene es muy infrecuente. En cambio, el linfoma no Hodgkin tiene una presentación extraganglionar bastante habitual. ¿Sí? Estas son las diferencias significativas, las diferencias sustanciales entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. ¿Sí? Y es importante que les tengan en cuenta porque tal vez les preguntan algo de esto. ¿Sí? Así que también un asterisco a este cuadrito para que lo puedan estudiar, para que lo puedan leer, para que se lo puedan aprender. Muy bien. Lo que vamos a ver aquí son las variantes de las células de Rett-Steinberg, que como les mencioné son 4. Son 4 las variantes de las células Rett-Steinberg. La primera variante es la que tenemos aquí, que es básicamente una bilobular, ¿sí? Son 2 lóbulos nucleares, como podemos ver acá, con grandes nucleolos y un abundante citoplasma. Después tenemos esta variante mononuclear, pues que no tiene más misterio porque es una sola célula, parece un monocito más bien, y tiene un solo núcleo. En el caso de aquí, esta es la variante lacunar, en donde podemos ver un núcleo plegado y multilobulado. Por aquí también, por aquí también. ¿Ok? Y la variante linfohistiocítica, en donde vamos a tener membranas nucleares muy plegadas. Como podemos ver acá, las láminas nucleares están muy plegadas, hay nucleolos muy pequeñitos y hay cromatina bastante fina que está por acá. Básicamente, estas son las 4 variantes de las células Rett-Steinberg. Así que, si en algún caso a ustedes les mencionan, ¿no?, que se encontró en la microscopía células de Rett-Steinberg, ustedes automáticamente lo primero que tienen que pensar es linfoma de Hodgkin, porque células de Rett-Steinberg es igual a linfoma de Hodgkin, ¿sí? Así como las células en el anillo de sello era igual a adenocarcinoma de estómago, igualito, ¿sí? Linfoma de Hodgkin igual a células de Rett-Steinberg. Igual, igual, igual. Muy bien. Estos son los subtipos de linfoma de Hodgkin, que probablemente les vayan a preguntar, así que pónganle un asterisco, ¿sí? En serio, pónganle un asterisco. La esclerosis nodular, ¿sí? Este es el subtipo más frecuente. Generalmente hay una afectación mediastínica y se presenta por igual en ambos sexos. Tanto en hombres como en mujeres, la incidencia es igual. La mayoría de los casos son en adultos jóvenes. ¿Qué es lo importante de la morfología y el inmunofenotipo? Primero, las células lacunares, o sea, son células de Rett-Steinberg, variante lacunar. Eh, ya, esta otra cosa también es importante. Células Rett-Steinberg positivas para CD15 y CD30. ¿Ok? Células Rett-Steinberg, CD15 y CD30. Y generalmente son virus Epstein-Barr negativo. Ahora, celularidad mixta. En el caso de la incidencia es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? Y tiene 2 picos de incidencia, porque tiene una incidencia bifásica. En adultos jóvenes y de nuevo en adultos mayores de 55 años. Esos son sus 2 picos de incidencia. Cosas importantes, hay células mononucleares y células de Rett-Steinberg, infiltrado de fondo rico en linfocitos T, eosinófilos, macrófagos, por eso es que se llama celularidad mixta, porque hay un montón de células, mucha celularidad, ¿sí? Y aquí también tenemos positividad para los marcadores CD15, CD30, y en la mayoría de los casos es virus Epstein-Barr positivo, a diferencia de la esclerosis nodular, que es virus Epstein-Barr negativo, ¿sí? Después tenemos al subtipo rico en linfocitos. Este se caracteriza por tener células mononucleares y células de Rett-Steinberg, ¿no?, que se diagnostican frecuentemente con un infiltrado de fondo rico en linfocitos T, ¿sí? También tenemos positividad para CD15 y CD30, y esta vez
en menor medida que en el de celularidad mixta vamos a tener también virus de Epstein-Barr positivo, pero en menos medida, ¿no? Sin embargo, la variante, ¿no? El subtipo rico en linfocitos es infrecuente, pero es más común en hombres que en mujeres y tiende a verse más en adultos mayores. Después tenemos al subtipo con depresión linfocítica. Vamos a ver a la variante reticular de las células de Rett Sternberg, ¿sí? Vamos a tener también positividad para CD15, CD30 y también la mayoría son virus de Epstein-Barr positivo. Pero esta variante también es infrecuente, también afecta más a hombres mayores, ¿no? A sujetos infectados por VIH en países en vías de desarrollo como el nuestro y a menudo se presentan ya con una enfermedad avanzada. Y en el caso del último subtipo, que es el de predominio linfocítico, tenemos a la variante, una variante que tiene un aspecto en células de palomitas de maíz, que no sé si más adelante, o creo que me estoy confundiendo, porque otra enfermedad también tiene palomitas de maíz. Ya bueno, el caso del subtipo de predominio linfocítico, este linfoma de Hodgkin va a tener células en palomitas de maíz, ¿ok? Células en palomitas de maíz. También vamos a tener, no, acá también ya no, porque miren, las células de Rett Sternberg tienen positividad para CD20, CD15, CD30, ¿sí? Mm, 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 Es que, claro, miren, aquí hay linfocitos T, por eso aquí hay marcadores de linfocitos T, pero acá hay marcadores de linfocitos B. Pero ya, también, miren, este también tiene, no, sí, CD15 negativo, CD30 negativo, ojo con eso, ¿ya? Porque acá sí es, todos son CD15 positivo y CD30 positivo. Todas las variantes son CD15 positivo y CD30 positivo, excepto el de predominio linfocítico. El de predominio linfocítico es CD20 positivo, CD15 negativo y C30 negativo. Me imagino que quisieran poner CD30. CD30 negativo. Y también es virus Epstein-Barr negativo. Los dos únicos subtipos que son virus Epstein-Barr negativo son la esclerosis nodular y el subtipo de predominio linfocítico. El resto son virus Epstein-Barr positivo. Y el que tiene más positividad para virus de Epstein-Barr es el de celularidad mixta. ¿Sí? Muy bien. Estos son los subtipos. No son todos, pero sí la gran mayoría. La esclerosis nodular, que es el más común, ¿no? El subtipo más común, en donde podemos ver por aquí bandas bien definidas de colágeno, ¿no? Estas bandas de colágeno son acelulares y tienen un color rosado. Eh, Estas bandas de colágeno también están subdividiendo al tumor en nódulos. Tenemos también al subtipo de celularidad mixta, en donde tenemos aquí las células de Rett Sternberg binucleadas. Y bueno, por aquí tenemos unos cuantos eosinófilos también, ¿no? Y al de predominio linfocítico. El de predominio linfocítico, vamos a poder acá ver la variante linfohistocítica de la célula Rett Sternberg con linfocitos maduros a su alrededor. Y aquí vamos a ver característicos células en palomitas de maíz, ¿no? Que es básicamente, bueno, acá no se ve bien, creo. Pero esto es lo que básicamente es lo que estábamos viendo con anterioridad aquí, ¿no? El de predominio linfocítico, el de células en palomita de maíz. Aquí está, miren, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Muy bien, hasta ahí las neoplasias linfoides. Ahora tocan las neoplasias mieloides, que ya no falta nada, son 4 diapositivas, creo. ¿Ya? La entidad más importante de las neoplasias mieloides es la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda es una entidad que ya expliqué, ¿no? En el inicio, pero básicamente es un tumor de progenitores hematopoyéticos que impiden que haya una diferenciación y provocan que haya una acumulación de blastos en la médula, ¿sí? Por lo cual hay una insuficiencia medular. Hay una disminución también de los valores plasmáticos de células plasmáticas, o sea, hay una disminución de eritrocitos, una disminución de neutrófilos, una disminución de plaquetas. Y en eso se van a basar las características clínicas. Esto es importante también. El diagnóstico se basa en la presencia de al menos 20% de blastos mieloides en médula ósea. Acuérdense que blastos son las células inmaduras,
Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar en la médula ósea es un 20% de células inmaduras mieloides en la médula ósea, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a haber es una acumulación de estos blastos mieloides inmaduros en la médula, que va a hacer que no salgan hacia la sangre. Y como no salen hacia la sangre, entonces eventualmente va a ir habiendo una disminución de los valores de las células plasmáticas en la sangre. Características clínicas, síntomas relacionados con anemia por la disminución de los eritrocitos, neutropenia, ¿no? Fiebre, infecciones y trombocitopenia que puede manifestarse como sangrado, hemorragias. En estos casos se manifiesta como petequias y equimosis cutáneas y en ocasiones puede manifestarse como hemorragias viscerales, y mucosas también, ¿no? Hemorragias mucosas también en las encías y en el aparato urinario. Este de aquí es el inmunofenotipo. CD34, CD33 y CD15. No CD74, 64, por ejemplo, ¿ah? Porque miren los cuadritos. O sea, los cuadritos te dicen acá. Si estuviese si lo rojo estuviese acá, sería no hay CD64, no hay CD34. Si estuviese acá, significaría hay CD64, pero no hay CD34. Pero lo rojito, ¿no? Está acá. O sea, que sí hay CD34, pero no hay CD64. Y aquí hay CD33 y hay muy poco de CD15, pero sí hay CD15, pero hay muy poco, ¿sí? Muy bien. Entonces, microscópicamente hablando, vamos a ver promielocitos neoplásicos, ¿no? Con gránulos azurófilos. Esos gránulos azurófilos que podemos verlo aquí en la periferia, en el citoplasma, se llaman cuerpos de Auer, ¿sí? Bueno, también podemos ver células, ¿no? Con núcleos bilobulados, ¿no? Y lo que vamos a ver en las leucemias mieloides van a ser blastos, ¿no? Monoblastos, promonocitos, es decir, células inmaduras, porque no llegan a la maduración completa en la médula ósea y se terminan acumulando en la médula ósea y no maduran, pues, no maduran. Bueno, membranas nucleares plegadas, que también es un símbolo de una inmadurez celular. Y ya bueno, no es necesario que se aprendan esto, yo lo he puesto por si en caso lo quieren revisar también. Todos estos son los subtipos de la leucemia mieloide aguda, según la OMS. Muy bien, ahora seguimos con las neoplasias mieloides, pero ahora hablando sobre los síndromes mielodisplásicos. Lo que hay en los síndromes mielodisplásicos es un defecto en la maduración, ¿sí? Un defecto en la maduración que se asocia a una hematopoiesis ineficaz, ¿sí? Esta enfermedad, o bueno, estos síndromes, el síndrome mielodisplásico, tiene un alto riesgo de transformación a una leucemia mielocítica aguda. Pueden tener un origen primario o secundario, ¿sí? El primario suele ser idiopático y el secundario puede ser en consecuencia a un fármaco genotóxico o a radioterapia, ¿sí? Estos síndromes mielodisplásicos son enfermedades o son síndromes que están asociados a la tercera edad y el diagnóstico generalmente es incidental mediante los análisis de sangre de rutina. Lo que vamos a ver aquí son progenitores, ¿no? Eritrocíticos nucleados, multilobulados, núcleos multilobulados o múltiples, como podemos ver acá, ¿no? Esta muestra está teñida con azul de Prusia, no con hematoxilina eosina, como en la mayoría de tejidos, ¿no? Este es una tinción de azul de Prusia, en donde vamos a ver sideroblastos en anillo. Y los sideroblastos no son nada más ni nada menos que los progenitores eritroides, es decir, los eritrocitos inmaduros que tienen mitocondrias que están cargadas de hierro. Como podemos ver acá, el hierro se está manifestando aquí como una tinción azul, ¿sí? Esos son los sideroblastos en anillo. Eso también vamos a poder ver en los síndromes mielodisplásicos. Otras cosas que vamos a poder ver son las pseudocélulas de Pelger-Huet, que no son nada más ni nada menos que estas células de acá que tienen un núcleo bilobulado. Y también vamos a ver megacariocitos con múltiples núcleos, que se llaman megacariocitos Poundball. Y ya chicos, para terminar, esto ya es lo último, para que puedan ir a descansar, para disfrutar su domingo. Vamos a hablar sobre los trastornos mieloproliferativos, especialmente de la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Lo principal es que hay en casi todos los trastornos mieloproliferativos,
mutación en las tirosinas sinasas, ¿sí? Y la leucemia mieloide crónica tampoco va a ser la excepción, ¿sí? En el caso de la leucemia mieloide crónica, vamos a tener la presencia de un gen quimérico que se va a llamar BCR-ABL, ¿sí? Entonces, acá tenemos al gen BCR ubicado en el cromosoma 22 y al gen ABL ubicado en el cromosoma 9. Quimérico quiere decir que hay una mezcla en ambos en un solo lugar. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Acá va a haber una translocación con una pequeña rotura del ADN del gen BCR y aquí también va a haber una translocación con una rotura del ADN del gen ABL, que se van a terminar mezclando y van a generar este gen quimérico BCR-ABL en el cromosoma 22. Entonces va a transformarse en todo, ¿no? Proteína de fusión, dimerización, actividad sinasa, bla, 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 ya. Tenemos entonces el RAS, el STAT y el AKT, ¿sí? Estos van a ayudar a la proliferación y a la supervivencia de factores de crecimiento de diferenciación normal que va a terminar motivando o provocando la aparición pues, de la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí, a diferencia de los otros casos, ¿no? De las neoplasias mieloides que hemos visto, es que aquí vamos a tener una médula hipercelular. Va a haber una hiperproducción, ya no una hipoproducción por hematopoiesis ineficaz, como lo vimos en los síndromes mielodisplásicos, ¿sí? En sangre vamos a ver, generalmente, vamos a ver, ¿no? Una leucocitosis de más de 100.000 células por milímetro cúbico. Y en muchas ocasiones vamos a ver también un vaso aumentado de tamaño, en donde también puede haber linfadenopatías y hepatomegalia leve. El diagnóstico lo podemos hacer mediante un frotis de sangre periférica, en donde vamos a poder ver mielocitos, neutrófilos maduros y metamielocitos, ¿sí? Y bueno, chicos, hasta ahí llegó la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, en un momento les voy a mandar el link del post-test para que lo puedan realizar, ¿ya? No olviden que para que se les pueda considerar su participación